Aníbal Nazoa, ubicada en la avenida Francisco Solano, una librería preciosa que además les invito que vengan a visitar. Aquí en esta librería hay una cantidad de libros interesantísimos, pero lo que les quería comentar ahora es que, bueno, como ya saben, el 10 de enero seguramente el presidente Nicolás Maduro, en una Venezuela que está en absoluta paz. Duélale a quien le duela, Venezuela está sumamente tranquila. Que el bulevar de Sabana Grande, que está aquí una cuadra, está en absoluta paz, la gente está caminando, comprando, vendiendo, trabajando, como todos los días. Ganándose la arepa, porque aquí se come más arepa que pan. Pero bueno, han salido muchos comentarios, mucha guerra psicológica estos días, y entre los comentarios debo señalar algo que me toca profundamente y de lo que tengo pleno deber y derecho de opinar, en particular porque, como saben, soy colombo-venezolana. Y me siento como colombo-venezolana, además como una mujer que emigró de Colombia a Venezuela hace ya más de 4 décadas, que soy parte de los millones de colombianos y colombianas que migramos a Venezuela, muchos de los cuales vivimos en Venezuela, votamos por Nicolás Maduro y nos vamos a juramentar el 10 de enero con Nicolás Maduro. Entonces me duele, me molesta y me ofende que ahora el presidente Gustavo Petro, al que en muchas de sus medidas hemos apoyado, cuyo triunfo celebramos por diversas razones, entre otras porque es un hombre que rompe con años de una presidencia en manos de los mismos y las mismas de siempre. Pero entonces viene ahora Petro a defender y a llamar progresista a Márquez, ex candidato a la presidencia de Venezuela, un hombre que viene de las filas de la MUD, que viene de apoyar nada más y nada menos que a Manuel Rosales. ¿Qué progresista va a ser ese hombre? Ahora viene Petro a cerrar filas con un tipo nefasto como Márquez y peor aún, a cerrar filas con una ONG financiada por la USAID, injerencista, como la ONG Espacio Público y como Provea, de donde viene este otro señor Carlos, cuyo apellido en este momento de hecho ni siquiera recuerdo. Lo cierto es que eso, a mi juicio, son excusas, pero por sobre todo son declaraciones irrespetuosas con la soberanía venezolana. El presidente de Venezuela, y esto lo tenemos que entender los colombianos y las colombianas, quienes no tienen como yo el privilegio de tener doble nacionalidad, que el presidente de Venezuela lo elegimos los venezolanos y las venezolanas. Aparte, yo publiqué hace un tiempo un trabajo que les invito a leer, que compara los sistemas electorales de Colombia y de Venezuela. Si ustedes leen mi trabajo, porque como ya saben tengo doble nacionalidad, fui testigo electoral de hecho para las elecciones en las cuales Petro se lanzó como presidente en las elecciones anteriores. Fui testigo electoral en los consulados de Colombia en Caracas. Y ahí yo hago una comparación de ambos sistemas electorales, conociendo de primera mano ambos sistemas electorales. Y les voy a decir que si hay algo que me avergüenza como colombiana es el pésimo sistema electoral que tenemos. Era más seguro el sistema electoral que aplicaban en la escuela cuando iban a elegir el delegado de curso, el presidente de curso, que ese sistema electoral colombiano donde, bueno, hasta fotocopias saca. Entonces, con ese pésimo sistema electoral, ahora resulta que nos sentimos con el derecho a opinar y a criticar un excelente sistema electoral como el sistema electoral automatizado que tiene Venezuela. Lean ese cuadro comparativo y leyendo ese cuadro comparativo van a poder entender por qué, a diferencia, por ejemplo, de los reclamos que yo, como testigo electoral, introduje ante la registraduría en el momento en que me tocó ser testigo, de los cuales, por cierto, jamás tuve respuesta. Entonces, desde ahí, contrario a eso, el sistema electoral venezolano realmente es un sistema electoral blindado, blindado. Así que ojalá, y lo digo con toda la autoridad que me da ser ciudadana colombiana, ojalá Colombia tuviera un sistema electoral tan serio como el sistema electoral venezolano, pero lo que tenemos da vergüenza, da vergüenza. Ojalá cambiemos ese sistema electoral pronto.
Lo cierto es que, además del pronunciamiento de Petro, tenemos, por supuesto, la beligerancia del señor Andrés Pastrana. El nefasto Andrés Pastrana, que como todos los presidentes de Colombia, antes de Petro, y también hay que decir antes de Uribe, que llegó ahí gracias a su ascenso por su vinculación al narcotráfico, pero que no viene de estas familias que tradicionalmente han gobernado Colombia. El señor Pastrana, hijo del terrible recuerdo para Colombia, que es Misael Pastrana, quien llegó a ser presidente además robando las elecciones en 1970. Y ese robo de elecciones está tan documentado que incluso ustedes pueden encontrar documentos en la Comisión de la Verdad sobre cómo Misael Pastrana se robó las elecciones. Pero Andrés Pastrana, digno hijo de su padre, no solamente es un corrupto, que estuvo involucrado en muchísimos escándalos de corrupción durante su gobierno, que terminó, por supuesto, en el 2002 entregándole la presidencia a Álvaro Uribe Vélez y que la asumió en 1998. Sino que, además de ser un corrupto, el señor Andrés Pastrana, los propios Rodrigo Orejuela declararon recientemente que ellos también financiaron la campaña de Andrés Pastrana. Y lo dicen ellos, y que además él trató de chantajearlo para que no salieran a la luz algunos de los escándalos de corrupción de su gobierno. Y también hay que decir que el señor Pastrana forma parte de la lista terrible de pederastas que acudieron a la isla de Epstein. El señor Andrés Pastrana, además de corrupto, además de un narcopolítico, es un pederasta. Y además de eso, es un genocida. ¿Y por qué digo que es un genocida? Porque el terrible Plan Colombia, que fue la cúspide del proceso genocida contra el pueblo colombiano, con el que terminamos el siglo XX y arrancamos el siglo XXI, fue diseñado y firmado por Andrés Pastrana en conjunto con Bill Clinton. Ese terrible Plan Colombia, cuyas cifras en vidas humanas aún no han terminado de contarse, ese terrible Plan Colombia que encubrió mucho más que 6.402 falsos positivos, fue diseñado por Andrés Pastrana. Un Plan Colombia que, entre comillas, se diseñó para financiar el desarrollo en Colombia. Un Plan Colombia que se diseñó para luchar contra el narcotráfico, pero que en realidad se diseñó para aplastar al pueblo colombiano, para consolidar el proceso genocida contra nuestro pueblo, para acabar con cualquier forma de protesta, de disidencia y para imponernos ese capitalismo violento, depredador, y para imponernos el saqueo permanente de los recursos de Colombia. Andrés Pastrana fue una ficha fundamental para consolidar a Colombia como enclave del terrorismo imperialista en nuestra América. Y por eso, por cierto, las primeras operaciones que se montaron contra la revolución bolivariana las montó Andrés Pastrana. ¿Recuerdan a Chávez, por ejemplo? Aquí está la sección de poesía, por cierto. ¿Recuerdan a Chávez en Colombia? Aquella imagen de un hombre que le corre la silla en Colombia y luego dicen que era un guerrillero de la FARC que acompañaba a Chávez y luego se comprueba que ese hombre que le corre la silla a Chávez era un hombre que le puso ahí la propia seguridad colombiana. Esas operaciones primeras, mediáticas, falsos positivos, y algún día sabremos qué otro tipo de operaciones más, las dirigió Andrés Pastrana contra Hugo Chávez. Entonces, que hoy Pastrana, el corrupto, el pederasta, el narcopolítico, el violador de derechos humanos, el genocida de Andrés Pastrana, el farsante de Andrés Pastrana, y lo dice una colombiana también, nos venga a hablar de democracia, nos venga a decir que el presidente Nicolás Maduro no es legítimo, lo que nos da es risa y además nos da muchas más razones para juramentarnos este 10 de enero con el presidente Nicolás Maduro. Porque esta paz que tiene Venezuela, esta revolución que se está construyendo en Venezuela, este estado comunal que sigue creciendo en Venezuela, esta apuesta por un mundo pluricéntrico y multipolar
merece la pena. Y por eso es que hoy decidimos levantar la voz contra la muy desacertada declaración del presidente Gustavo Petro. Lamentamos profundamente esa declaración y esperamos que muy pronto rectifique, porque un gobierno progresista, un gobierno que creció y se consolidó y se logró gracias a la sangre de los jóvenes y las jóvenes que se vertieron en las calles de Colombia durante el levantamiento popular, a esos jóvenes y esas jóvenes que aún están enfrentando procesos de judicialización por el levantamiento popular, ese gobierno no puede prestarse para apoyar los intereses de los Estados Unidos, no puede prestarse para estar del mismo lado de la historia que Andrés Pastrana. Algo está muy equivocado cuando Gustavo Petro y Andrés Pastrana coinciden. Hay algo que está mal. Y esperamos que el presidente Gustavo Petro reflexione y sobre todo quiero pedirle a quienes apoyan al gobierno de Gustavo Petro que presionen para que ese error se corrija pronto, porque la hermandad entre Venezuela y Colombia es histórica, es biológica, y nuestros proyectos históricos tienen que crecer juntos. Juntos y juntas somos invencibles, y eso lo sabía muy bien Simón Bolívar, lo sabía también Nariño. Esa primera revolución bolivariana es la que hoy estamos defendiendo aquí desde Caracas. Aquí tenemos el rostro de Aníbal Nazoa, hermano de el hermosísimo escritor venezolano Aquiles Nazoa, poeta, humorista. Y Aníbal también era un humorista y un excelente periodista venezolano. Y fíjense este texto que está aquí en la Librería del Sur, que es muy pertinente para lo que hablamos hoy. Y la verdad es que yo no recordaba que este texto estaba aquí. Así que me parece que, como dicen en Venezuela, cuando estas cosas pasan es porque es palabra cierta. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así, entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas, porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Punto y raya, Aníbal Nazoa, 1972. Un gran abrazo para todos y todas y en particular para quienes me escuchan desde Colombia. Un gran abrazo desde la Caracas de Bolívar, desde la Venezuela de Chávez y un abrazo como colombiana que sueña, anhela la paz para Colombia, la paz que no conocemos, la paz que Venezuela tiene y defiende.